Estimados aprendices, muy buenas noches, estimados aprendices, bienvenidos. Eh, Espero 5 minutos a que sigan accediendo aquellas personas que están llegando en este momento. Bueno, bienvenidos.
Pues nuevamente, muy buenas noches. Damos inicio a esta sesión, ya siendo las 7:10 de la noche y admitiendo a los últimos asistentes que van llegando en este momento. Saludo a todos, Andrés Felipe, Brian, Franjoli, Héctor, Jesús Araque, Joel, Juan, Junior, Karen Dimate, Laura Fagua, Lisette, Luis Ávila, Paola, Valentina, un asistente que no identifico bien el nombre, como está escrito, Yesmi y Zuliet. A todos bienvenidos. Me confirman algunos de los asistentes si están viendo en pantalla la guía de aprendizaje de esta semana. Sí, señor. Gracias. Entonces, damos inicio. La guía de aprendizaje, ustedes saben bien que siempre tenemos una pregunta que nos lleva un poquito a la reflexión, al análisis, a la introducción ante todo el tema que nos aborda esta semana, que es la cocina europea, un tema muy interesante. Entonces, como siempre, le vamos a dar atención a los temas que contiene la guía para que ustedes sepan las actividades que van a ejecutar durante la semana y luego de ello vamos a proceder con una presentación que tengo para ustedes con un poco de la parte histórica de la cocina europea, de como esa génesis y el por qué digamos, se construyó este estilo de cocina y desde luego también algunas preparaciones importantes de cada uno de estos estilos de cocina. ¿Listo? En el tema europeo. Entonces, abro la pregunta y la establezco también aquí en el chat para que cada uno de ustedes la conteste en este momento. ¿Cuál es la preparación que conoce de la gastronomía europea? ¿Cuál será? ¿Cuál será de pronto ese plato, esa entrada, ese plato fuerte o tal vez ese postre que ustedes de pronto conocen de la gastronomía europea? Y hacemos una introducción y lo socializamos y lo ponemos aquí en el chat. En este momento están invitados para que contestemos la pregunta de introducción. Perfecto. Vamos a ver quién inicia participando. Vamos a ver. Bueno, y empezamos. Entonces dice, aquí me hablan paella, muy bien, Sandra Valencia, la pizza, Karen Di Mate. Tenemos conozco sobre la comida italiana, nos dice Valentina Cardona, torta de vino, muy bien, goulash, esto es húngaro, la panna cotta, que como decimos en italiano es la crema cocida, pana, crema cotta cocida. Ramen, bueno, mundialmente conocido, no tan de la cocina europea obviamente, más de la cocina asiática, lasaña de la cocina italiana. Los gyros, deliciosos de Grecia, la torta de vino, el tiramisú italiano, el gazpacho español, spaghetti, la carbonara. Estaba preparando carbonara justamente esta mañana en un taller de cocina italiana que me encontraba. Macaroni, también. Hay bastante del concepto italiano. Veo mucho, mucho de la comida italiana, pizza, pasta, panna cotta, tiramisú. Una cocina que tiene unos elementos que ya los vamos a desglosar más adelante en la presentación, pero que tiene unos sabores muy marcados desde el punto de vista del uso del tomate y de sus hierbas aromáticas, de la albahaca, de la salvia, del tomillo, desde luego de ese concepto tan importante sin importar la hora del día, que lo viví de primera mano con los italianos, y es el concepto de los gelatos. No importa que haga frío, que caiga nieve, que sea el clima que sea, a toda hora el italiano come gelato. Es una costumbre muy fuerte, digamos, entre ellos. La pizza, un producto
que va en toda la bota italiana, desde Nápoles hasta el norte de Italia, lo que tiene que ver con la Toscana. En todo lado encontramos pizza, con dos fundamentales conceptos, ¿no? Con una masa súper delgada, casi como una galleta crocante, y una masa gruesa también, muy leudada. La paella, el plato nacional de España. Hay un ejercicio justamente para esta semana que es arme su propia paella. Paella es un plato 100% campesino. Tiene origen allá en los campos cerca de la ciudad de Valencia, en España, en la Comunidad Valenciana, en donde me adelanto a contarles algo, que ahora vamos a hablar de cocina española, pero en donde la paella valenciana tradicional, ya solamente conejo, pollo y caracoles, estas tres proteínas. Estas son las proteínas de la paella valenciana, de ahí en adelante el tomate y todos los demás elementos que tienen que ver con las verduras. Pero cuando, pues equivocadamente, pues por, no sé, el entorno y diferentes circunstancias, cuando se habla de paella valenciana, en el caso nacional colombiano, pensamos en una paella llena de frutos del mar y con muchísimas carnes y con etcétera, que también se hace así, desde, digamos, se hace una paella de este estilo y queda muy gustosa, muy sabrosa, pero no es efectivamente la paella valenciana. Es conejo, caracoles y pollo, la original paella valenciana. Y ahí en adelante vinieron paellas de frutos del mar, vinieron paellas de solo vegetales, incluso se hacen, en Valencia lo vivía, paellas de solo setas, de solo hongos, por ejemplo, y así, pero digamos que es un plato 100% campesino, aquí socializando, digamos, la preferencia de Paola Alexandra Silva, que nos habla de la paella. La torta de vino, el cake de vino, el cake de vino, y inclusive el cake de vino y ciruelas, ¿no? El famoso plum cake, en donde es una masa, un batido esponjoso pesado. Cuando decimos batido esponjoso pesado, estamos utilizando mantequilla, harina de trigo, huevos y azúcar, todo en partes iguales. Desde luego con un tono oscuro, por efecto del color caramelo, y de ahí en adelante, a partir de ello se empieza a poner vino a este batido esponjoso. Se pone vino prácticamente 2 veces por semana. Esta torta de vino tradicional, todavía lo es, pero muy tradicional hace unos años para los matrimonios. Entonces poníamos vino y vino, un sirope, a veces solamente el vino así vivo, digámoslo, a veces el vino en mezcla con azúcar y hervido a veces con canela y clavo. O sea, hacemos una infusión de vino, azúcar, canela, clavo, hervimos y todo este vino está aromático, vamos poniendo la torta y la torta lo va absorbiendo y lo va absorbiendo, va deshidratándose por efecto del tiempo que va pasando y hacemos este proceso. Una torta envinada podemos hacerlo hasta 2 y 3 meses, inclusive es muy tradicional que después de los matrimonios se guardara una torta más o menos de unas 8 porciones, más bien pequeña, y la novia la guardara para poder consumirla un año después. Y el punto de vista de calidad era que un año después iba a estar en perfectas condiciones por efecto de la conservación que le permite el vino. Estas son tradiciones que también es importante comentarles por efecto de esta torta tan especial que estoy leyendo. El goulash húngaro, un plato netamente de Hungría. Carnes duras que se cocinan, se estofan, es un estofado de carne que tiene pimentón en su salteado, que tiene cebolla, que tiene pasta de tomate, que es muy gustoso y que desde luego tiene la páprica, que es el pimentón en polvo. Son platos muy interesantes. Panacota, como les decía, crema de leche y un elemento que lo ayude a cuajar, una gelatina, un colapis, normalmente saborizada apenas con vainilla. Desde luego hay variantes de panacota con otros sabores. Listo. Doy acceso en este momento a Juan Camilo López Medina. Bienvenido. Siguen entrando personas. Qué bien. Ramen no tiene que ver con la cocina italiana, es un plato muy importante. La lasaña, las hojas de pasta interpuestas con algunas proteínas. Les agradezco que apaguemos alguna de los micrófonos, no sé de quién será, para que no interfiera en el audio. Muchas gracias. La lasaña tradicional. ¿Cómo les parece que la lasaña tradicional lleva 10 capas de pasta? Lo conozco de primera mano trabajando con italianos.
y en Italia. Nosotros, en el caso, el formato comercial, incluso nacional, utilizamos 3, 4 capitas de pasta e intercalamos sea con boloñesa, sea con pollo, sea con lo que ponemos. Pero en la manera tradicional de la lasaña verdaderamente italiana son 10 capas de pasta intercaladas con la carne, con los quesos, con la base de pomodoro de napolitana. Y le agradezco nuevamente a quien tenga el micrófono prendido que me está interfiriendo un poquito aquí en el audio. Por favor, dejar sus micrófonos en silencio, ¿vale? Muchas preparaciones, todas interesantes. Tiramisú, gazpacho, gyros, las sopas frías, ¿no? Ese es un concepto que es muy también de la cocina europea. Funciona en Francia, por ejemplo, con la famosa vichyssoise, que es una crema a partir de papa, cebolla y vino blanco. Y pasa en España con el famoso gazpacho, ¿no? El tomate. Es una sopa que se consume bastante en el verano por lo que es fría. Le cuesta a uno, ¿no? Un poco chocante en los sabores, digamos, para eh, el concepto nuestro como latinoamericanos. A algunos nos gustará, a otros no, pero digamos que en la clasificación de las sopas frías, pues el gazpacho es definitivamente una de las más populares y más conocidas. Muchas pastas veo, espagueti, carbonara, macaroni, risotto, nuevamente los gyros, orégano, pesto, ratatouille de Francia. Mm, bueno, pues de esa manera damos introducción. Y volvemos a nuestra guía. Listo, voy a ir a la guía nuevamente. Ok, listo. Me confirman una persona, me puede confirmar, está mal, se está viendo la guía de aprendizaje y la voy moviendo en este momento. Vale, muchas gracias. Sigo. Entonces aquí tenemos reflexión inicial, otras preguntas también que las dejo abiertas para el análisis individual. ¿Ha visto influenciada la cocina colombiana por la gastronomía europea? Eso solamente a manera eh, de análisis individual para que ustedes a manera personal lo piensen. ¿Qué tan influenciada está nuestra gastronomía por la gastronomía europea? Hay otra reflexión inicial. Podemos decir cuáles son los aspectos que considera que más le agradan a las personas de la cocina europea. Esto solamente como apertura de la sesión. Muy bien, en las actividades que vamos a tener en esta semana, vamos a tener una actividad que se llama una barca cargada de sabores. Entonces, deben ustedes como aprendices familiarizarse con el tema que se trata durante la actividad. Por ello se sugiere indagar lo que estamos haciendo, revisar apuntes y todo lo que tiene que ver con técnicas, procesos y métodos de cocción de la cocina europea. Entonces, aquí lo que vamos es a ir en la simulación de un barco que va de costa a costa y va girando, ¿cierto? Por el mapa de Europa. ¿Listo? Entonces, ahí va, digamos que se va a leer, se va a analizar este material, ¿sí? Y es una actividad interactiva. Entonces, ustedes van a ir de un lugar a otro llevando, digamos, los utensilios, los sabores, las preparaciones que vamos a identificar que son de cada uno de estos países. Es una actividad más bien lúdica, muy sencilla, muy fácil de contestar, ¿cierto? Y seguido a esto tenemos un foro, un foro temático, que este foro básicamente nos habla de la cocina de Francia, ¿vale? Una incógnita, ¿será Francia la madre de las cocinas? Entonces ahí, digamos que se empieza como a debatir, se empieza como a discutir un poco, obviamente de manera amable, la importancia de Francia según nuestro criterio, según lo que conocemos y vamos aprendiendo de la cocina europea, qué tan importante será Francia, ¿vale? Para la cocina europea. Y como les decía, hay una actividad interactiva que se llama Preparo mi propia paella. Entonces, se va a tener
en los objetos virtuales de aprendizaje, los OVA, vamos a tener los elementos, todas las materias primas para la elaboración de una paella. Vamos a tener el tomate, vamos a tener el azafrán, todos los ingredientes. Y va a haber un orden de adición para hacer esta preparación, digamos, una simulación de preparación de paella, ¿vale? Hasta llegar al producto final. Desde luego tenemos una bibliografía que, como insisto, lo que tiene que ver con terminología, me parece que es demasiado importante y ustedes los invito a que descarguen estas guías de aprendizaje. Digamos que es clave porque toda esta terminología, digamos, se logró pensando en la cocina europea, ¿saben? Entonces, de golpe uno puede conseguir mucha terminología de cocina de diferente índole, pero acá lo que tienen es de una manera organizada tanto producto como utensilios como preparaciones ya logradas, ¿sí? Entonces estamos acá hablando de las aceitunas. ¿Qué es una aceituna? El fruto del árbol del olivo. Es muy obvio para algunos, de pronto algunos no lo conocen. ¿Qué serán los blinis? Entonces una torta cuyo ingrediente principal es la harina. Entonces uno dice, ah, blinis. Perfecto, pero si lo consulto con mayor profundidad, entonces vamos a ver que es como una tortilla esponjosa, parecía un pancake o como si fuese un crepe, pero grueso, que lo hacen en la cocina del norte de Europa y entonces es una masa que le ponen harina de trigo y le ponen un leudante natural que puede llegar a ser cerveza, ¿sí? O polvo de horneo también junto con la leche. Entonces queda una masa muy esponjosita y se sirven de manera individual, personal, casi que como un canapé, como un pasaboca pequeño. Sobre los blinis normalmente se pone crema ácida, crema agria, y se pone caviar, o se pone langosta, o se pone camarones, apenas escalfados con vino blanco. Es un pasaboca, ¿vale? Entonces aquí también despierta con la inquietud de algunos elementos que tienen la definición, pero lo llevan a uno también, apreciados todos, a la investigación. La carne de caballo. Fíjese que en esta terminología se estimó la carne de caballo porque es un producto que se consume en Europa en algunas zonas y se comercializa de manera legal, desde luego, y de manera organizada desde el punto de vista corte cárnico que consumimos del caballo. Lo evidenciaba, por ejemplo, en Suiza, pasa, venden cortes de caballo. Entonces es importante también como tener en cuenta, no perder de vista que esta es una proteína que se utiliza también en este continente, ¿cierto? Hablamos de cerveza, hablamos de ejemplo de un corte técnico utilizado en la cocina europea, chiffonade. Cuando nosotros cortamos unas tiras muy delgadas, ¿cierto? En productos como por ejemplo el apio, como por ejemplo la zanahoria, ¿sí? Eso le llamamos julianas. De pronto ustedes han escuchado cortar en julianas, pero cuando cortamos esas, entre comillas, julianas, pero en algunas verduras que son de connotación hortaliza, que son hojas grandes, se llama chiffonade. Chiffonade es el equivalente a las julianas, pero en las hojas, en las hojitas, ¿cierto? En las lechugas, en las acelgas, en las espinacas, en las acederas, bueno, en todo lo que sean hojas. Entonces es importante esta terminología. Con casé, tomate que no tiene piel, no tiene semilla, cortado en cubos de medio centímetro. Las gambas, que serán el kirsch, un aguardiente hecho de cerezas, ¿sí? Utilizado en la cocina de Suiza, por ejemplo, ¿sí? Para hacer el famoso fondue o fondue, dos maneras de decirlo. La mostaza Dijon, muy importante mostaza de origen francés. Tenemos diferente mención de, digamos, de producto y también de terminología técnica como tal. Los pretzel, esta galleta salada horneada que se forma como un lacito que se utiliza y se consume bastante en la gastronomía de Alemania, por ejemplo, y de Austria, no Australia, Austria, ¿no? Los pretzel famosísimos que se consumen con las salchichas en la gastronomía alemana, ¿sí?
que también los abren, ¿no? Hacen unos pretzels un poquito más gruesos, parecen un lazo, ¿no? Ahorita los vamos a ver en una de las diapositivas. Y los abren y los sirven también como sándwich dentro de pretzel. Esto es bien común también por allí. Tenemos algunos quesos, algunos productos como el vinagre balsámico, tan importante, por ejemplo, en la cocina italiana, bebidas fermentadas destiladas como el vodka o la vodka, como también determinan este especial producto de centeno o de papa. Pero en cualquier caso, la historia del vodka tiene todo que ver con la temperatura de esos países nórdicos, ¿no? Donde hace muchas décadas elaboraban ciertos alcoholes, una graduación alcohólica alta, pero a pesar de esa graduación alcohólica, extrañamente el producto se congelaba por las bajas temperaturas. Entonces, alguien dirá, pero ¿cómo se congela un alcohol? Si el alcohol no se puede congelar por la densidad que tiene. Pero era tal el frío extremo que esto sucedía. Y ensayaron fermentaciones y destilaciones con diferentes productos hasta llegar a la papa y bueno, luego también el centeno, en donde este producto no se congeló. Y de ahí entonces dio origen al famosísimo vodka que utilizan en Polonia, en Ucrania, Rusia, todos los países ya subiendo hacia el norte de Europa, entonces consumen vodka. Bueno, esto digamos que es en términos generales la guía de aprendizaje de esta semana. Desde luego, esta semana también ustedes pueden contestar aquello que tengan pendiente de las semanas pasadas. Yo, digamos que, como les he dicho siempre, pues tengo abiertas todas las actividades hasta el día 26 de marzo. De modo que si alguien por dificultades en el tiempo, por el trabajo, otras cosas, entonces van a tener todavía tiempo hasta el 26 de marzo. Igual, pues obviamente no dejen todo para el último día. Sí es muy importante que vayan contestando y participando en todas las actividades dispuestas, ¿vale? Muy bien. Seguido a esto, vamos a ir a la presentación que tenemos. Listo. Ya vamos a ver ahorita un par de preguntas que tengamos por acá. Listo, antes de pasar a la presentación, por aquí. Listo, entonces mírenme, contestar brevemente para darle trazabilidad, pues, a la disposición que tenemos hoy, que es la presentación de cocina europea. Por aquí leo que de pronto no han podido acceder a las actividades, videos de las clases, entonces a ver si me podrán explicar. Bueno, las actividades están en la pantalla principal de la plataforma del curso de cocina internacional. Simplemente entran y van a mano izquierda donde dice contenido del curso y ahí empiezan a acceder absolutamente a todo. Aparte de foros, hay un linkcito, una pestaña que se llama foros. Van entrando a los foros, van contestando, van participando en los foros. Toda vez que participen en los foros, a mí me genera una notificación de ya participó, no sé, alguno, Valentina, ya participó Paola, ya participó alguno. Entonces, después de que se notifica, ustedes van a interactuar durante unos días y de golpe en algún momento durante el mes yo entro y participo y también les contesto dentro de los mismos foros. Entonces yo a veces leo las participaciones y dejo que fluya el foro entre ustedes. Ocasionalmente entro y participo. Pero a mí el sistema, como tal la plataforma, me genera una participación en el foro. O sea, yo digamos que inmediatamente el sistema hace la trazabilidad que ya participó en el foro y le contestó uno de sus compañeros, etcétera. Entonces ahí ya se puede generar algún tipo de calificación si este foro es calificable, ¿vale? Que hay unos que son calificables y otros no. La guía dice cuáles son calificables también. De otra manera, las sesiones que estoy leyendo en YouTube, ustedes entran a anuncios. Anuncios es lo principal que ustedes ven en el curso apenas entran, es anuncios. Y en los anuncios ustedes ven, los invito a la sesión del día martes, 7 p.m., asistan tal.
Después de que pasa la sesión, un día después, yo inmediatamente, esta grabación, porque esta sesión está siendo grabada, vale decirles, esta sesión que queda grabada, yo la enlazo y la subo a YouTube. Y ese enlace de YouTube, que es simplemente darle un clic, lo lleva directamente al video de esta sesión, ¿sí? Y en esos anuncios yo les pongo, esta es la grabación de la sesión número 2, número 3, la que sea, ¿vale? Y ahí ya pueden acceder. Eso en el tema de esta sesión, ¿vale? Lo único, digamos, que queda grabado. Lo demás queda totalmente dispuesto durante todo el mes. Las tareas, las actividades, descargar una guía de aprendizaje, participar en los foros, hacer la actividad de la paella interactiva. Todo esto está en la plataforma. Inclusive, de pronto a mí alguien, no sé, me escriben, a veces ha pasado, que pueda que me escriban vía email. Me dicen, miren, envíame por favor el ejercicio tal o le envío por este medio el trabajo de tal cosa. No, no me es posible porque usted lo puede enviar, yo lo puedo ver, pero es que el sistema, la plataforma donde están ustedes con el curso de cocina internacional inscritos con su número de documento, etcétera, es quien detecta que usted participó. Yo le doy una valoración dentro de la plataforma, según la intervención, según lo dispuesto, bueno, en fin, según el parámetro del instrumento de evaluación, o sea, de la manera para calificar, pero entonces no aplica, digamos, que se pueda enviar, digamos, alguno de los trabajos vía diferente a hacerlo directamente sobre la plataforma. ¿Listo? Ahora, en este momento procedemos a buscar acá en los documentos compartidos. Vamos a enviar una presentación en PowerPoint. Entonces, vamos a buscarla. Listo. Pues aquí la tenemos. Permítame unos segundos. Listo. Bueno, están viendo, si son tan amables, me confirman la presentación de PowerPoint que dice Cocina Internacional. Un audio que me confirme. Vale, listo, muchas gracias. Entonces tenemos Cocina Internacional. Vamos a hacer una cosa y me confirman si, para que se vea la pantalla un poquito más grande. Voy a apagar mi cámara y me cuentan si de esa manera se ve un poco más amplia la presentación de PowerPoint. Ahí, digamos, la ven más grande, más amplia en sus pantallas, en sus computadores, en sus teléfonos. Señor. ¿Se ve el mismo tamaño? Señor. Se ve del mismo tamaño. Me dicen sí, señor. Listo. Ok. Vamos a proceder con la presentación. Cocina internacional. Estamos en cocina de Europa. Bueno, para ir a Europa tenemos que ver, primero que todo, un poco de su geografía, ¿no? Cómo está ubicado este continente. Entonces, digamos que en la parte de la gastronomía del continente, su geografía, pues desde luego ha incidido enormemente en sus costumbres, en los productos que utilizan, ¿cierto? Y demás. Tenemos una diversidad de climas, desde luego de paisajes, muchos productos, muchos platos típicos, pero entonces aquí vamos a hablar de que la agricultura y la pesca
estas dos actividades que son las más importantes para la producción de alimentos en Europa, tienen todo que ver con la ubicación geográfica. Entonces, si nos adentramos en este mapa, estamos viendo en la parte izquierda, en la parte de abajo, en la parte izquierda, estamos viendo que iniciamos con Portugal y con España, ¿cierto? Y esta esquina de Europa, que tiene obviamente bañada por toda esta parte oceánica y este mar, tiene dos influencias de costa, tanto al norte como en la parte sur. Estamos hablando del norte donde está Galicia, en la parte de España. Y aquí en toda esta costa de lo que estamos hablando, Marbella, Almería, inclusive en el estrecho de Gibraltar, ya muy cerca de lo que tiene que ver con la parte norte de África y el sur de España, el sur de Europa. Entonces, son fundamentalmente, ya lo vamos a ver más adelante con lo que es producto. Este es un caso de un país que es muy definido con el tema del consumo de pescados y mariscos. ¿Mm? Su agricultura en la parte centro no será lo mismo que en la parte costera. O sea, el mismo caso que tenemos aquí en Colombia. Cada país con su connotación. Si vamos aquí a la mitad del mapa, tenemos, por ejemplo, a Suiza. No tiene mar, pero tiene montañas, tiene ganadería, como los decía. Aquí viene el tema de agricultura, pesca y ganadería. ¿Mm? La parte de Italia, bastante tema costero. ¿Mm? Son ante todo países estacionales, de modo que al ser estacionales, entonces tienen diferentes momentos de producción, ¿sí? Diferentes momentos de producción en torno a la cosecha, ¿sí? En torno, desde luego, también a la capacidad de conservación y de aplicar técnicas, ¿cierto? Eh, de producción de alimentos para que este alimento perdure por un periodo, ¿sí? Entonces hacer encurtidos, entonces hacer productos ahumados, productos de charcutería, de salazón, la parte de salmuera, todo lo que es el producto cárnico, aprovechando las diferentes estaciones que tiene los países de Europa y la parte geográfica, ¿sí? Entonces, vamos avanzando, por ejemplo, aquí en este mapa de Europa y vemos la parte norte, ¿sí? Lo que tiene que ver con Noruega, con Suecia, inclusive con Finlandia, Escocia, ya países que definitivamente ya están en una ubicación geográfica tal que el frío particular, desde luego en la parte del invierno, pero prácticamente durante todo el año, genera un fenómeno de producción de productos y en este caso, por ejemplo, de pesca, que lleva y conlleva a unas preparaciones muy específicas. Les pongo un ejemplo fundamental en Noruega y es el caso del salmón. El salmón siendo un animal, un pez que se consigue en estas aguas, como decir aquí en América, en el sur, en Chile, y que ellos lo procesan y entonces lo ahuman y entonces lo hacen eh, en salazón, por ejemplo, como el famosísimo Gravlax, que es un salmón curado, ¿cierto? Entonces, porque tienen esta fuente de proteína y esta fuente de producto de una manera constante, ¿sí? Lo mismo pasará, por ejemplo, en aquellos países de Europa donde se produce el trigo, donde se produce la cebada, entonces se produce desde luego cerveza, entonces también se produce whisky, pero todo tiene que ver con la agricultura, la pesca y la ganadería, ¿sí? Hablamos de países como Polonia, en donde hay una producción de frutas muy importante, ¿sí? Hablamos de países como Alemania, donde el consumo del cerdo y la transformación que se le da al cerdo en diferentes técnicas, ¿sí? Más allá de platos, hablamos de técnicas porque estamos hablando de métodos que fueron básicamente para conservar, pero que se han vuelto en el pasar de las décadas técnicas propiamente apreciadas a nivel gastronómico, más allá de que el producto se conserve por un periodo de tiempo prolongado o no,
ya se empezó a apreciar desde el punto de vista organoléptico y sensorial, ¿sí? Entonces eso pasa en el caso de Alemania con el manejo del procesamiento del cerdo, ¿sí? Entonces el uso digamos, prácticamente común de los quesos y de los quesos maduros, y lo mismo, acorde a las estaciones que ellos tienen, a la temperatura que pueden manejar en algunos casos para lograr esto y a la tradición también. Son costumbres muy marcadas, digamos, a través del tiempo, ¿sí? Aquí me dicen, la sesión se acaba más o menos a las 8:30 de la noche. Me está preguntando por aquí Andrés Felipe. Listo, continuamos. Pasamos por acá. Alguien que me conteste en audio tan amable, por favor. Ahí ya ven otra diapositiva. Prefiero confirmar antes de continuar. Sí, señor. Sí se ve. Vale, muchas gracias. Sí. Entonces, este es un viaje, digamos, la historia de la alimentación tiene que ver con un viaje a través de diferentes culturas, tradiciones y paisajes. Influencias desde las culturas más tradicionales. Estamos hablando Roma, Grecia, hasta las técnicas francesas y la cocina española. Por favor, dejamos el micrófono en silencio. Gracias. Entonces, estamos hablando de un viaje y ya vamos a ver, digamos, también las migraciones, cómo influenciaron cada una de estas cocinas. ¿Sí? Pasa en el caso italiano, por ejemplo, el tema la pasta. Y les decía tal vez en otra sesión, y la pasta entonces nos llega desde Asia, desde China, y llega con Marco Polo en sus travesías, y llega a Italia. Entonces Italia dice, oiga, qué interesante el tema que nos cuenta de la pasta, empieza a hacer pasta y se vuelve prácticamente el producto estrella en la cocina, en la gastronomía de ese país. Pero tuvo que ver, como lo decimos en esta presentación, que esto es un viaje fascinante, porque cada cultura le ha venido aportando una a la otra y casi que ha sido como una cadena de aportes, ¿sí? Entonces, empezamos a hablar también de productos que básicamente tienen una preponderancia en todas las cocinas, como estamos hablando del caso del trigo, con el trigo el procesamiento del pan, y en el pan, digamos, preparaciones distintas en cada uno de los países. Entonces, o el uso del trigo más algunos cereales, caso Alemania, por ejemplo. Entonces, la harina de centeno, ¿sí? Las semillas, frutas y verduras, cultivos muy importantes en grandes extensiones. Estamos hablando España con el tema de la naranja, ¿sí? Estamos hablando Polonia con el caso de las fresas y de las cerezas, por ejemplo. Entonces son básicamente el producto que le aporta, y algo, digamos, de producción común, como lo es el caso de la técnica de la viticultura. Entonces, se toma vino en todos los diferentes países de Europa, desde luego que sí, con uvas muy específicas, con técnicas específicas. Unos producen más que otros, estamos hablando de Italia, prácticamente en el top de la producción, luego Francia, luego España, pero desde luego otros países europeos también producen vino. La crianza de animales, muchas técnicas que han evolucionado en la medida del tiempo, lo que tiene que ver con animales, crianza de animales para carne, con esa especificidad, y otro crianza de animales para leche, y con el tema de la bien o mal llamada conquista. Entonces, estas culturas nos enseñan ese tipo de cosas también aquí en Latinoamérica. Visto que hay ganado específico para producción de carne o de leche,
la producción de los huevos, la clasificación de los alimentos, ¿cierto? Entonces, caso Francia con las manzanas. Entonces hay manzanas y empiezan a clasificar, ¿no? Entonces, esta manzana me sirve para consumir de manera fresca, esta me sirve para hacer zumo, esta manzana me sirve para hacer un pie, una tarta de manzanas con canela. Es decir, empiezan a clasificar, ¿sí? Y de hecho esa clasificación se ha dado con otros estilos, con otros productos, con otros alimentos. Y eso nos permite incrementar, digamos, ese nivel de gastronomía, ¿no? Entonces, implementación de técnicas de conservación y almacenamiento. Como les decía, esto ha sido clave, o fue clave también en sus inicios, porque con estas técnicas de conservación, además del tema de la temperatura para pasar periodos de de invierno extensos, también digamos que lo hacían o lo hacen, de hecho desafortunadamente todavía en el tiempo, se hace por efecto de los conflictos sociopolíticos, geopolíticos, eh, cuando hay diferencias, ustedes entenderán, entre países, la gente se tiene que resguardar y no puede salir, ¿cierto? Entonces la gente entendió en Europa que debía también generar algo de provisiones y de conservar el producto por un periodo de tiempo importante. Y esto sumado a los fenómenos climáticos, ¿sí? Lo que tiene que ver con estas culturas, por ejemplo, romana y griega, sentaron las bases de la gastronomía occidental, introduciendo productos, técnicas e ideas que aún perduran en la actualidad, ¿cierto? Estamos hablando de estas dietas que tienen, digamos, beneficios para la salud y ante todo se habla del tema de los antioxidantes, que según estudios se ha evidenciado que el consumo, por ejemplo, del vino, del aceite de oliva, tienen niveles de antioxidantes tales que sí permiten una longevidad y permite una calidad de vida aún mayor que consumir otros tipos de grasa u otros alcoholes o licores distintos al vino y al aceite de oliva, ¿sí? Acá tenemos un poco más de historia, ¿no? Tema de las hambrunas. No olvidemos que han habido fenómenos como hambrunas, han habido fenómenos como lo que nos sucedió desafortunadamente hace unos años ya, el tema de la pandemia. Voy a prender la cámara otra vez si me dicen ustedes que no le quita tamaño a la presentación en PowerPoint, ¿vale? Para que nos podamos ver acá. Entonces, pues, todos estos fenómenos como pandemias, como plagas, como la peste negra, como estos momentos de abundancia y luego de escasez, también han generado un impacto significativo en la disponibilidad de alimentos y en los estilos de consumo, ¿sí? Vamos que eso ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad, ¿vale? Y de la misma manera, cuando pasan estas dificultades y luego vienen de pronto periodos de tiempo que tienen alguna oportunidad, estamos hablando como el caso de la revolución industrial, pues trajo consigo unos cambios en la producción de alimentos tremendamente importantes, porque fue ya tener maquinarias para técnicas o para procesos muy específicos y unas metodologías de producción ya distintas a solamente la obtención por el medio manual, ¿sí? Entonces ya estamos hablando de la industria panadera y pastelera en el caso de Francia, entonces ya empezar a tener el tema de las batidoras, ciertos globos en acero que por efecto del movimiento generan una capacidad de aire, sea en el huevo o sea en las cremas o la crema de leche en este caso. Entonces ya viene un tema industrial demasiado importante, muy interesante en todos los procesos de gastronomía, ¿sí? Cuchillos específicos para ciertas actividades. Es que si nos devolvemos el tiempo, o sea, digamos, dan paso a la utilización del cuchillo, pero un cuchillo multipropósito. Ustedes ven con el pasar del tiempo cuchillos para
filetear un pescado, para despostar media canal de carne, para cortar quesos, para pelar papas, para simplemente picar o cortar lo que tiene que ver vegetales. Entonces empezó como a especializarse todo este tema. ¿Listo? Y desde luego parte de la cocina europea. De ahí se desprende básicamente para todo el mundo. Desde luego siempre va a tener una influencia anterior, que es el tema asiático. Eso hay que decirlo. ¿Sí? Y nunca hay que perderlo de vista. Pero caso Europa lo que hace es coger todo esto, transformarlo, implementar ciertas cosas que vienen de los asiáticos, pero desde luego organizar desde ceros casi que todo el tema gastronómico, desde la terminología, de los productos, de las técnicas, en el caso profesional de la, digamos, de la producción, del funcionamiento interno de una cocina, organizar la especialidad de cada uno dentro de una cocina, en el caso Francia, que lo determinó de una manera muy, eh, digamos, interesante y de manera muy técnica para la gastronomía del mundo, que fue dar cargos, o sea, dar funciones específicas a cada uno dentro de la cocina. Usted es especialista en hacer huevos y hacer entradas calientes, entonces usted llama entremetier. Usted es especialista en hacer pasteles y tortas, entonces usted se llama patissier. Usted es especialista en porcionar la carne, cortar la carne, limpiar bien la carne, sacar los filetes, cortar los medallones de lomo, etcétera. Entonces usted es el boucherie. Y entonces especializaron cargos, y esto se lo debemos a la cocina francesa, por dar un ejemplo. Entonces, esto tiene que ver como con la historia, ¿no? Como esa influencia importante de Europa para la gastronomía del mundo. Seguido a ello, entonces vamos a ver algunos de los países conocidos en el mundo gastronómico, ¿sí? Que vienen de la cocina europea. Y estamos hablando de España, estamos hablando de Francia, de Italia, Alemania, Reino Unido y desde luego otros países también. ¿Ok? Entonces pasamos al caso de España. Confirmo, ¿están viendo en este momento la diapositiva de Señor, España? Sí, señor, gracias. Muchas gracias. Entonces, estamos hablando Señor. que como productos, como materias primas, desde luego se utilizan muchos, pero menciono quizás los más conocidos, los más emblemáticos. Estamos hablando de el aceite de oliva. Mire que el aceite de oliva es un producto, desde luego, obtenido a partir de la prensa de las aceitunas, de prensar las aceitunas y obtener ese zumo donde se obtiene esa grasa, ¿cierto? Y que se utiliza en todo el país de España, ¿sí? Eh, con diferente proveniencia de oliva, ¿sí? Les hablaba de la clasificación, ¿cierto? Del producto, que esto nos lo enseña la gastronomía europea. Entonces, eso fue justamente lo que se logró en los temas de clasificación con las aceitunas. Entonces, aceitunas que tienen mayor o menor tamaño, que sirven para consumo directo, que sirven para prensar, como una arbequina, como una picuda, para prensarlas y obtener aceite de oliva. El tema del aceite de oliva, desde luego, también lo vamos a ver en la cocina italiana. Francia también utiliza oliva, pero utiliza más mantequilla, mucha más mantequilla que oliva. Pero en todo caso, es una materia prima que tiene tal importancia que inclusive en el mundo existen establecimientos dedicados solamente al aceite de oliva, a producir aceite de oliva, pero a comercializar aceite de oliva. Como hay una tienda en los Estados Unidos que es como una boutique, como si fuera una perfumería que vende solamente aceites de oliva de origen de todo el mundo, ¿vale?
Entonces es un producto tremendamente importante que tiene un punto de humo bajo, es decir, en términos más sencillos, que se quema con facilidad. Con la alta temperatura él se quema. Entonces no es un aceite para justamente freír, ¿cierto? Para eso está el aceite de palma o de girasol o de mazorca. Es más que nada para aderezar y para hacer salteos de mediana temperatura o donde el mismo producto que se está salteando protege el aceite de oliva para que no se queme, porque él tiene un punto de humo muy bajo, se quema muy fácil, ¿vale? Hablamos también del jamón ibérico, el jamón obtenido a partir de las piernas de cerdo que se llevan con sal de mar, que se cuelgan por un periodo de maduración importante en ciertas zonas donde los vientos ayudan a deshidratar este producto, ¿cierto? Y donde después de los 9 meses ya tenemos una pierna de cerdo madura, cruda y madurada, que está en medio de salazón, ¿sí? Que se le quita toda esta sal, que las condiciones de humedad han desaparecido, que es un producto que la sal ha hecho proceso de ósmosis dentro de la misma carne y le ha aportado, digamos, este sabor, pero ante todo este mecanismo de protección para que esta carne se conserve por un periodo de tiempo muy importante. Entonces, estos jamones en todo el país de España se consumen y también, nuevamente, y se clasifican. Me hacen acordar de algo que tengo por acá y es tan importante será el jamón en España, que por ejemplo han establecido libros que solamente, por ejemplo, se dedican al jamón. Aquí tengo uno, aquí en mi biblioteca, y se llama El Atlas Ilustrado del Jamón. Y fíjense, aquí está una pierna de jamón. Desde luego, son libros que, como lo hablábamos en el tema de la clasificación, entonces los pueden clasificar aquí por países, por zonas o departamentos, como diríamos aquí en Colombia, donde producen cada uno de estos diferentes jamones. Pero, digamos, es un producto muy importante en la gastronomía de España, ¿sí? También estamos hablando que el vino, que los quesos de cabra y de oveja, obviamente, se consumen quesos a partir del ganado bovino, a partir de la leche de las vacas, pero son, digamos, significativos o muy populares, digamos, a nivel europeo, los quesos de cabra y de oveja, crudos, crudos madurados, pasteurizados y madurados, de pasta blanda como el queso cabrales, de pasta dura como el queso manchego, ¿sí? Son quesos que tienen unas denominaciones de origen protegida, o sea, que son muy específicos de ciertas zonas del país. Como les decía, ejemplo, queso manchego de cabra, que se produce ¿qué pasa? En el Canal de la Mancha, que se produce en una zona muy específica, en Canal de la Mancha no, sino en una zona muy específica de España, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Toledo. Entonces, son quesos que tienen una denominación muy particular. Ahora luego pasaremos a Italia, es como el queso parmesano, se produce en Parma y en toda la zona de Parma aledaña, pero que hace parte de esta comunidad. Entonces, ya aquel queso que es un parmesano que se produce en otro lugar del mundo es queso tipo parmesano, o sea, tiene las mismas características, digamos, de elaboración, la leche y tal, pero no se produjo en esa zona. Entonces, esos temas son muy específicos, por ejemplo, aquí en España con los quesos de cabra y oveja. Lo que les decía con los frutos del mar, desde luego tienen costa, pero digamos una dimensión muy importante. Entonces, zonas como Galicia o zonas como Cataluña y la Costa Brava o la parte de Valencia también hacia el sur, hacia más abajo al sur, Marbella, Almería, toda esta zona tienen costa, tienen mar. Entonces, los frutos del mar están presentes, el caso del pulpo, por ejemplo, pulpo a la gallega, que seguramente algunos hemos escuchado,
de una forma muy, digamos, muy popular, ¿no? Entonces los frutos del mar hacen presencia. Los boquerones, hace falta hacer un tour, digamos, virtual. Podríamos hacerlo inclusive, digamos, en cada uno de ustedes de manera individual, entrar a las plazas de mercado de algunas de las ciudades de España que puedan tener ese acceso. Les hablo, por ejemplo, de Madrid con el mercado de San Miguel. Hay documentales en YouTube, en diferentes plataformas, donde uno entra a esta plaza de mercado, el mercado de San Miguel, y ustedes van a ver una gran cantidad de jamones, de aceitunas, de panes, de postres, de frutos del mar. Eso pasa con la boquería en la plaza de mercado de Barcelona o el mercado central de Valencia en Valencia. Entonces, una gran cantidad de crustáceos, por ejemplo, ¿sí? Gran cantidad de peces, pescado inclusive vivos, algunos de ellos. En caso la anguila, que la venden viva y la cortan en el momento e inclusive la preparan en el momento también. Es un producto demasiado fresco también. Entonces, los frutos del mar son muy importantes. Especias como el azafrán, menciono el azafrán por la importancia que tiene en la paella, desde luego, pero que también se utiliza en otras bases, salsas o infusiones. Salsas para pescado con azafrán, por ejemplo, infusiones para hacer un puré de papa con azafrán, puré de papa de primera línea, digamos, por la obtención del producto del azafrán que es tan, también hay que ver tan laborioso para conseguirlo, o sea, es una flor, la flor del azafrán que produce 3 pistilos, que son 3 palitos súper delgados, y de manera manual se quitan estos 3 eh, eh, pistilos, se ponen a secar y se comercializan por gramo, o sea, esto vale oro, ¿no? Entonces también hay documentales que pueden ver de la producción del azafrán en España. Búsquelos en YouTube y van a ver que es un arte también producir esto. Entonces, por eso lo menciono entre los productos más conocidos. Algunos platos más populares, voy a empezar de derecha a izquierda, ¿saben? Tenemos las tapas y montaditos. Las tapas, ese producto tan popular, sobre todo en las tascas y en los bares y en las cantinas, no se llaman cantinas, pero más que nada los bares, obviamente, donde, ¿qué pasaba? Hace ya bastantes décadas la gente consumía licor, se tomaba una cerveza, lo que llaman en España una caña, que es un vaso con cerveza, una copa de vino, y por temas de salubridad y diferentes circunstancias, habían muchas moscas. ¿Mm? Y entonces solían poner una tapita que básicamente cumpliera la función de proteger el borde de ese vaso, de esa copa. Y esta tapita normalmente le ponían un alimento encima. Entonces, de ahí viene el nombre de tapa. Era un alimento que cubría esa bebida o ese licor o esa cerveza o ese vino, ¿sí? Y es tan popular el tema que entonces empezó casi que a consumirse o por cada vaso de cerveza o cada copa de vino que usted pidiera, le daban ese pasante, ese acompañante junto con esta bebida alcohólica, ¿sí? Y de ahí vienen las tapas. Entonces las tapas podrían llegar a ser, por ejemplo, eh, una tortilla de patatas. Entonces las papas con el huevo, las papas pueden ser blanqueadas, o sea, cocidas en agua o fritas en medio de aceite, que se sacan, después batimos huevo, mezclamos estas papas con el huevo, con algo de cebolla, cabezona blanca también previamente salteada, y hacemos una tortilla en un sartén, dándole vuelta y vuelta, que quede muy húmeda, muy jugosa en el centro. Entonces una tapita era un cubito o es un cubo de esta tortilla. Puede ser unas aceitunas, puede ser unos slices, unas lonjitas de jamón, ¿sí? Puede ser un pulpo salteado con páprica, muy gustoso, blandito, previamente cocido, que se llama pulpo a la gallega, ¿sí? Podría ser unos pimientos de padrón, son unos chilecitos verdes que son súper especiales, súper curiosos, porque usted los coge, los lava muy bien y los saltea, los sirve, les pone un poco de sal de mar
y los prueba y se va comiendo de a chile, son más bien pequeños y tienen un sabor agradable, pero tienen un tema de sorpresa que nunca es determinado, es indeterminado justamente, que alguno de esos chiles puede salir picante. Es un fenómeno natural, fenómeno netamente de la naturaleza súper particular, se puede decir, en donde usted come todos estos chiles deliciosos mientras usted se está tomando una copa y de golpe, ¡pum!, alguno salió picante. Entonces eso es como lo divertido del tema. Entonces los anillos de calamar, entonces los trozos de queso, como estamos hablando ahorita algunos, eh, muchos, y es por eso que establezco esta diapositiva que dice tapas y montaditos. Las tapas, ¿qué serán los montaditos? Entonces, cuando hablamos de montaditos, un trozo de pan, ¿cierto? Aderezado con sabores, de pronto con una mayonesa de ajo, que le llaman en España alioli, y encima de ese trocito de pan, un elemento, está hablando, unos camarones salteados, unos champiñoncitos al ajillo, de golpe una croqueta. Cuando estamos hablando de croqueta, estamos hablando de una salsa muy espesa y se hace para el tema de la croqueta española aún más espesa de lo normal, que es la salsa bechamel, aquella salsa que hacemos con leche, mantequilla y harina de trigo. Y hacemos una bechamel súper espesa, muy, muy espesa, muy bien sazonada y la enfriamos. Y toda vez que está fría, se va a cuajar como una gelatina. Y esta bechamel cuajada, así fría, le ponemos trocitos de chorizo español o de jamón. Y después hacemos una bolita y la pasamos por harina de trigo, por huevo y por miga de pan y la freímos. Y esto es una croqueta muy popular en España como una tapa. Y volvía yo a los montaditos, entonces son trocitos de pan delgado, parecido al pan baguette, un pan de corteza, en todo caso, muy bien sazonado, que encima lleva un elemento. Hay sitios particulares digamos, que ofrecen al público montaditos en donde, ejemplo, tienen todos ellos, todos estos montaditos, una gran carta de montaditos o están exhibidos en vitrinas en estos bares y usted simplemente va seleccionando, yo quiero comerme este, me tomo una cerveza, yo quiero ahora comerme este allá y me tomo otro. Y al final, usted le van poniendo una bandejita donde usted va poniendo los palillos y al final del consumo, cuando usted pide la cuenta, lo que hace el barman es contar, el bartender, contar cuántos palillos hay allí. Y por cada palillo, pues le van a cobrar un valor, el que sea que tenga este bar. Entonces son, digamos, manifestaciones gastronómicas populares, ¿no? De mucha tradición. Seguido a la fotografía de las tapas y montaditos, hablamos de los callos a la madrileña. Ante todo, lo menciono, más allá por ser una preparación súper gustosa, un guiso atomatado y de pimentón, de un callo, que es una víscera, desde luego muy bien lavado, con agua, luego con vinagre, súper bien lavado, luego enjuagado para que no quede este ácido del vinagre. Lo cocinamos, que quede muy blandito, y hacemos un salteado con cebollas, pimentón, con chorizo español, el mismo callo, tomates, y hacemos los guisos. Y esa es la palabra, no hay que tenerle miedo a esa mención, guisos. ¿Y qué pasa? Los europeos y particularmente los españoles, cuando viene el tema de la conquista, llegan acá, eh, todo lo que sabemos, nos dejan cosas, se llevan cosas, pero nos enseñaron a hacer guisos, nos enseñaron a hacer algunas sopas o muchas sopas, los sancochos, eh, los estofados, como el caso de los callos de la madrileña. Nosotros aquí tenemos casi que un primo hermano de los callos de la madrileña que se llama mondongo. Entonces ya es el callo, pero que es una sopa, pero que es muy gustosa, ¿vale? Pero en algunas zonas del país entonces le ponemos chorizo, nuestro chorizo tradicional, ¿sí? Entonces por eso lo menciono, ante todos los guisos. Ejemplo, el español también, los españoles también en Asturias hacen un estofado que se llama la fabada asturiana. Y la fabada es un estofado de frijoles blancos.
y tiene morcilla, y tiene chorizo, y tiene tomate, pero son los guisos, son los estofados que ellos preparan, ¿vale? El plato nacional de España, la paella, como les comentaba, un plato netamente campesino. Aquí estamos viendo una paella en este gráfico, una paella de mariscos. Eh, Cuando estuve formándome en España como paellero, me contaban el tema de la paella de mariscos, que fue básicamente un formato comercial, o sea, la gente del campo la hacía con caracol, conejo y pollo, y eso fue en medio de una dictadura, que fue la dictadura de Franco. Y cuando se acaba la dictadura y empiezan a ir turistas y el turista vaya y dice, pero este plato, esto es una delicia y tal, y empiezan a comer paella, y entonces dicen, venga, ¿cómo hacemos para tener un poquito de, o sea, un poquito más de ingresos, ¿no? Para poder cobrar más por nuestro producto. No, pues hagamos la paella ahora de mariscos. Entonces cogieron frutos del mar, el mismo concepto de preparación de la paella y paella de marisco. Hicieron alguna vez una paella, tuvieron un tema de un accidente con la parte de unas glándulas que tiene el calamar, esa glándula que trae la tinta del calamar, y se estallaron estas glándulas en la preparación de una paellita y quedó la paella con un color distinto al de siempre, quedó negra, con tan buena suerte que esto terminó dando origen a la famosísima paella negra, que es con tinta de calamar, por eso los granitos quedan negros, pero el sabor básicamente será el más acentuado, pero desde luego el mismo, la base, el mismo sofrito con tomates, ¿no? Que tiene particularmente una paella. Como lo ven en el gráfico, la paella es plana. Nosotros probablemente en Colombia hemos visto en algunos lugares un formato de paella más como alta, como una montañita y tal, pero tradicionalmente en España es así, planita. Tengo acá, de la ciudad de Segovia, otro plato a mano izquierda, y ven el cochinillo de Segovia, ¿sí? Un cerdito muy pequeño, ¿cierto? De muy pocas semanas, ¿sí? Para algunas personas de pronto un poco chocante, se puede decir, por el consumo de un animal básicamente de muy corta edad, ¿sí? Muy sazonado, ¿sí? La sal de mar, el tomillo, el laurel, las hierbas, mm, hecho en leña, en cocción lenta, ¿sí? Entonces, es un producto muy interesante, muy tradicional de la ciudad de Segovia, pero desde luego se consume en toda España. En Madrid, por ejemplo, hay un establecimiento que se llama El Botín, restaurante más antiguo del mundo. Y allí se vende un cochinillo que es muy popular. Entonces busquen este lugar por internet, en alguna plataforma, en YouTube, en todo lado, restaurante El Botín, y van a ver el cochinillo que se prepara allí. Y van a ver que es de la manera tradicional, queda tan crunchy, tan crocante por fuera, que normalmente se corta con un plato, con el borde de un plato, cortamos. De un cochinillo de estos podemos sacar 4 porciones, ¿vale? Inclusive de un tamaño menor hasta 6 porciones. Estamos hablando de la parte de 2 piernas, ¿cierto? 2 brazos y el centro, el vacío, que es donde están las costillas. Entonces ahí podemos obtener 6 porciones. Hay muchísimas más preparaciones en España, ¿no? En Cataluña, la crema catalana, que es un postre muy famoso de crema y huevo, leche infusionado con limonaria y un poco de vainilla, con azúcar, desde luego, cocido en el baño de María en el horno, como el pan tumaca también en Cataluña, pan con tomate, que se lo inventaron a partir de los panes duros que quedaban en los diferentes bares y lugares gastronómicos. Y para darle uso a este pan duro, lo que hicieron fue frotarle tomate crudo y ponerle aceite de oliva, algo de sal. Y este es el famosísimo pan tumaca, que es un pan delicioso que se consume muchísimo en Cataluña, sobre todo. Muchos platos, ¿no? Que van a ustedes seguramente a consultar dentro de lo que es la cocina española. Pasamos a Francia. Entonces estamos hablando de los productos más conocidos, ¿no? Como materias primas. Estamos hablando de la mantequilla. Sí que se utiliza. Hay un dicho en francés que dice,
La cocina de Francia es mantequilla, mantequilla y más mantequilla. Lo traduzco en el español. Y es verdad, se utiliza bastante en las salsas famosísimas en la cocina francesa, que son las salsas emulsionadas. Aquellas salsas donde la textura se la da básicamente la mantequilla que ponemos al final de la elaboración de la salsa y que va en una temperatura fría y lo que hace es unir esa parte líquida con esos vinos, con esos consomés y permite dar esa textura cremosa, la mantequilla. La papa en diferentes versiones. Digamos que dentro de la literatura de la gastronomía francesa, ustedes pueden consultar que hay diferentes estilos de papa. Si nos volvemos por acá en el concepto latinoamericano, una de ellas que la vimos, aún se ve, pero pues se vio mucho hace unas 2 décadas, que era la famosísima papa torneada, esa papa que parece unos cilindritos, que viene justamente de la cocina francesa, que nos la enseñó. Esa papa con perejil que veíamos por acá en los buffets, en las fiestas de pronto, o en algún evento que hayamos asistido, o si la hemos hecho en casa, muy bien. Pero ante todo el uso de la papa con diferentes transformaciones, los purés de papa, absolutamente finos, cremosos. Hacemos un puré y luego le ponemos crema de leche y mantequilla y entonces lo colamos, lo tamizamos para que quede muy fino. Entonces el uso de la papa es muy de Francia, ¿no? Obviamente de otros países, si alguno dirá, pero pues en Italia hacen ñoquis con papa, desde luego que sí, pero pues lo menciono donde es, digamos, de alguna manera más importante que en otro lugar. Desde luego el vino, o sea, el tema vino en Francia pues es una, digamos, una tradición y una clasificación también acorde a las zonas de Francia donde estemos hablando de cada una de estas diferentes variedades de uva, conocidas como cepas. Cuando hablamos de las cepas, ¿de qué cepa es ese vino? ¿Es de qué tipo de uva es? ¿Será Carmener? ¿Será Merlot? ¿Cabernet Sauvignon? ¿Será Shiraz? ¿Será, en fin, tantos? Entonces, el uso del vino, pero el uso del vino para consumo directo, pero desde luego también para la elaboración de algunas salsas, como es el caso de el plato que, uno de los platos que estamos viendo allí, que es el guigote cordero, la pierna de cordero que se cocina de manera lenta, que queda muy blandito, que ahí lo ven servido sobre justamente un puré de papa y esa salsa oscura por efecto de la adición del vino en ese consomé que ligamos o espesamos con mantequilla también. Fíjese que hablamos también de los quesos y de la cebolla. Caso la sopa de cebolla. Cebollas que salteamos, caramelizamos súper bien, muy, muy salteados. Es un trabajo de salteo, de fuego, de dominio del fuego, de saltear y poner mantequilla para caramelizar todas estas cebollas, para luego poner algo de vino blanco, para luego poner y adicionar obviamente algo de consomé de pollo, dejar hervir con tomillo y con laurel. Y es un consomé de cebollas caliente, gustoso, donde las cebollas no se sienten crunchy ni crudas, sino están caramelizadas por el mismo azúcar que tiene la cebolla, no se le pone azúcar adicional, ¿cierto? Entonces, tiene una preparación muy contundente y se sirve, como lo ven en la imagen de la sopa de cebolla, con una tostadita que se asó en mantequilla y que se le puso encima queso gruyère y luego se gratinó. Entonces usted tiene una tostada dentro de la sopa y esto es algo absolutamente agradable. Entonces ahí tenemos el uso justamente de los quesos, quesos que se consumen básicamente de manera directa en compañía del vino o en el momento de la mañana o como en el menú clásico francés elegantísimo que se consume el queso después del postre, después de haber comido la entrada, el plato fuerte, el sherbet, los pescados. Entonces, toda esta orden gastronómica y llegamos al postre después del postre, en el menú clásico francés, en estos menús de muy alto nivel. Entonces se consumen los quesos semimaduros, frescos, maduros, de origen de fermentación bacteriana o inclusive de fermentación por hongos y levaduras, que son aquellos que son más pastosos, más cremosos, o por ejemplo el queso brie, el queso camembert, ¿vale? Quesos que son
fuertes en aroma, ¿cierto? U otros casos de fermentados como quesos como el queso gruyère, que es fermentado por bacterias, ¿cierto? Y que es de una pasta más dura, ¿listo? Entonces, el uso de los quesos de manera directa o, como en el caso de la sopa de cebolla, como lo vemos, gratinado sobre la tostada. El uso de los caracoles, y aquí tenemos un clásico de la cocina francesa, los escargots bourguignon, esos caracoles que lavamos muy bien, que les ponemos dentro de la carne del caracol en la concha. Ahí está la concha, dentro está la carne y junto con la carne le vamos a poner una mantequilla que lleva perejil, lleva cebolla, lleva mostaza y Dijon y le ponemos miga de pan y le ponemos queso y los llevamos al horno, entonces se gratinan. Entonces, esta carne de caracol coge todos estos sabores que les menciono y los servimos con esas pincitas que ustedes ven allí, que le llamamos espetones, que es con el elemento con el cual se toman esos caracoles para poder consumirlos, para poder sacar esta carne, ¿sí? Estamos aquí en Francia y hablamos de un postre que es un similar de esa crema catalana que les hablaba de la cocina española. Aquí tenemos la famosísima crème brûlée y el principio es el mismo. Crema de leche, tenemos yemas de huevo y tenemos azúcar que le ponemos encima, pero aquí fundamentalmente sabe a vainilla. Y ese azúcar, después de ponerle el azúcar, lo que hacemos es con la ayuda de un soplete o una placa que utilizaban, ya no se utiliza tanto, ahora se utiliza más el soplete, se quema este azúcar y queda bruleado. Por eso se llama crème brûlée. Listo, crema bruleada, crema quemada. Desde luego, los panes, los crepes. eh, Francia, pues por supuesto, es un ícono también en lo que tiene que ver con las competencias internacionales de cocina. Estamos hablando de la Copa Mundo de Cocina, que se celebra en la ciudad de Lyon cada 2 años y se llama el Bocuse d'Or, la Copa Mundo de Cocina. Y a su vez, en ese mismo marco de Expo Lyon, la exposición gastronómica de Lyon, Francia, en el mes de enero cada 2 años, se hace también la Copa Mundo de Pastelería. Entonces es un icono también en lo que tiene que ver con la competencia sana y de alto nivel y competencia profesional a nivel gastronomía, la cocina de Francia. Pasamos a la cocina italiana. Y en la cocina italiana estamos hablando de unos productos característicos también. Les hablaba por allá del gelato, ¿cierto? De ese helado base de crema con unos sabores muy característicos, muy suntuoso, absolutamente agradable, ¿sí? Pero también hablamos del café. El café es muy importante para los italianos en el procesamiento. Ellos saben, digamos, la técnica, las máquinas de preparación de café tipo espresso, tipo cappuccino, las máquinas especializadas de más alto nivel en el mundo son las máquinas italianas. ¿Vale? Para tostarlo, para moler, para obtener ese extracto puro de café. Entonces estamos hablando de Italia y la importancia del café. Estamos hablando del prosciutto que ahí está la imagen, que es el equivalente del jamón para los españoles. Ellos hacen su propio jamón y se llama prosciutto. Prosciutto quiere decir jamón en italiano. Y el proceso es básicamente lo mismo, salazón, algo de azúcar. Alguno dirá que le sabe un poquito menos, le sabe menos salado que el jamón de España, así le sabe el prosciutto, pero es un sabor muy similar, ¿no? Bastante agradable, cada uno defiende su producto. Eh, Desde luego, el grado de maduración se va dando según el tiempo que lleva este producto en las diferentes cámaras o cavas de maduración, ¿no? Desde los 9 meses hasta los 24 meses, inclusive 36 en algunas zonas, producto tremendamente importante para consumirlo de manera directa o incluso dentro de panes como manera de sándwich o sencillamente en el momento del antipasto, que es, como su nombre lo indica, antes de la pasta, cuando consumimos vegetales asados, cuando consumimos vegetales frescos y algunas lonjas de prosciutto. Estamos hablando del aceite de oliva,
Alguno dirá, es mejor que el de España, pero yo simplemente pienso que es muy importante el aceite de oliva en la cocina italiana y que tiene también unas características particulares según su geografía y las diferentes variedades de oliva que se utiliza. Se utiliza en el día a día, incluso con el vinagre balsámico como aderezo también, hay que decirlo. Los quesos, muchos quesos que se utilizan en Italia, desde el parmesano, listo, pasando por el provolone, por el mascarpone, por el gorgonzola, diferentes tipos de queso que desde luego también hacen match, hacen, digamos, una muy buena combinación con las pastas, ¿vale? Y hablamos de la pasta también. La pasta que en principio, pues con una forma muy establecida, seguramente pastas largas, el espagueti, el fettuccini, el papardel, pero viene el fenómeno en Génova, donde la gente, como lo hablábamos en la diapositiva de la historia y la geografía, en Génova por dificultades económicas, las personas que no tenían, digamos, posibilidades de comer y tenían que acceder a lo que sobraba, entonces cogían todas las sobras de la comida de los restaurantes donde les daban, de los hoteles de donde les daban comida, y estos sobrantes los envolvían en un taquito de masa de pasta y se inventaron algo muy importante que son ra- raviolis, tortellonis, agnolotis y todas aquellas pastas cortas, capelletis. Entonces es que coger una pasta, rellenarla con algún producto, sellarla muy bien para que cuando cocinemos no se nos salga el producto y ponerle alguna salsa. Entonces aquí, por ejemplo, por eso establezco el tortelloni, una pasta muy linda. En este caso estamos viendo un tortelloni con camarones, ¿cierto? De un color naranja muy lindo, una salsa cremosa. Entonces, es otro producto. Por allá al inicio de la presentación les hablaba del uso del tomate en la cocina italiana, de diferentes maneras. Tomate fresco procesado en la salsa pomodoro, tomates deshidratados, los famosos tomates secos que se deshidratan, inicialmente se deshidrataban al sol, que desde luego con las técnicas de cocina entonces se deshidratan en un horno de convección donde hay una deshidratación controlada, donde hay una adición de hierbas y especias a estos tomates que cortamos en láminas o básicamente en cascos y los llevamos a un horno y los deshidratamos y obtenemos los famosos tomates secos. Tomate fresco simplemente acompañado de queso mozzarella y albahaca o salsa pesto, que es la salsa de albahaca que se hace con parmesano, ajo, aceite de oliva y piñones. Entonces, el uso del tomate. Desde luego el vino, lo mismo, un gran consumidor de vino es Italia, gran productor de vino es Italia. ¿Listo? Eh, risotto también. Aquí tenemos un frutti di mare, como lo ven, uno atomatado, el otro con tinta de calamar. Productos ya preparados como platos más populares, el vitello tonato, que son unas lonjas de carne, se puede hacer con el famoso corte de muchacho, listo, que lo cocinamos en vía express, que luego lo enfriamos, cortamos lonjas muy delgadas y lo servimos con una mayonesa y esta mayonesa le vamos a poner atún. Es una mayonesa con atún, con limón, sal y pimienta que la servimos sobre estas lonjas de carne que están cocidas perfectamente, que están frías y cortadas de manera muy delgada y consumimos esta lonjita de carne con esta mayonesa de atún, ¿vale? Y muchos platos más, desde luego, salsas, postres, tiramisú, eh, es un universo la cocina italiana. Pasamos a Alemania, donde los productos conocidos como la charcutería, todo lo que les hablaba del cerdo, proveniente de los cortes de cerdo, la cerveza, ¿sí? Las harinas de diferentes cereales, la papa, el chucrut, la salchicha. La salchicha es un tema amplio. Diferentes tipos de salchicha, ¿vale? Con pastas cárnicas a partir de cerdo, desde luego en su gran mayoría, en diferentes combinaciones de tamaños, de ahumados, de cocción.
El chucrut. Chucrut, que estamos hablando de uno de los fermentados de la cocina europea. Repollo blanco fermentado. Esto queda ácido. Dicen que tiene muchos beneficios para la salud estos productos fermentados, pero desde luego esa acidez particular de una col, que es una col básicamente fermentada, junto con las salchichas y desde luego con la papa y la mostaza, pues hacen una combinación muy agradable para comer salchichas, chucrut y papa. La papa, fíjense que Alemania tiene negocios de solo papa, donde usted entra y pide papa frita, donde tiene muchas salsas a manera, digamos, de autoservicio, donde usted mismo pone sus salsas, pero donde se comen conos grandes que tienen muchas papas fritas adentro. Papas más bien del tamaño similar al de una papa francesa, pero más gruesa, ¿vale? En algunos casos con cáscara. Muy agradable, pero es un tema muy importante el consumo de la papa en Alemania. Aquí algunos platos, entonces les hablaba de la cerveza, ahí ven una imagen ustedes del famosísimo Oktoberfest, un festival de cerveza que se genera en Alemania en octubre, ¿vale? Esto en la primera semana de octubre. Eh, Todo el mundo consume cerveza, desde luego el tema del consumo de las salchichas, las bandas musicales y demás, eso en el Oktoberfest, pero en términos generales, pues es un consumo muy importante por año el que tienen los alemanes en términos de beber cerveza. ¿Listo? Eh, el tema de los pretzel. Como les decía, estos panes que hablamos hace un momentico, que son como unos lazos, también muy populares dentro de la cocina alemana. Y también para, como les decía, para cortarlos al través y montar o establecer un sándwich. Muchos sándwiches con diferentes combinaciones se pueden hacer dentro de los pretzel. El famoso codillo de cerdo, la cocción lenta de cerdo que después le damos cierta textura dorando esta pieza cárnica, llevándola al horno o a fritura profunda, digamos en aceite caliente a freírlo, donde también se sazona ocasionalmente con, según la zona de Alemania, con cerveza. Es un corte de cerdo muy gustoso, ¿vale? Y es uno de los platos más populares de Alemania. Pasamos Reino Unido. Reino Unido lo que tiene también es, aquí hay unos platos populares, esta descripción no pertenece, esta es la de Alemania, pero tenemos unos platos muy importantes, y no se me mueven de aquí, como lo son el fish and chips, pescado y papas, un pescado rebozado que tiene harina de trigo, leche, soda, se hace una pasta para freír y este pescado se pasa por allí, que en esta masa espesa lo freímos y queda así de esa manera dorada y se sirve con papas. Tenemos los haggis. Los haggis son básicamente el estómago de la oveja, en donde ese estómago le vamos a adicionar las tripas del cordero y de la oveja sazonados, salteados, rellenamos y lo horneamos, ¿sí? Esto es muy popular. Pero el producto más popular, en mi opinión, es el English breakfast, el desayuno inglés. Ustedes van a ver en este desayuno los huevos, por mencionar, digamos, en el mismo término nuestro, los huevos fritos, van a ver las salchichas inglesas, los tomates asados, las lonjas de tocineta y los frijoles blancos que están estofados atomatados. El English muffin, que es un muffin de sal, ¿cierto? Es un pastelillo de sal esponjoso que se utiliza muy tradicionalmente en el desayuno inglés. Desde luego, la ginebra. La ginebra es un licor que se produce con enebro. Enebro es una hierba aromática, pero se consume de manera muy importante en todo el tema de la comunidad inglesa. ¿Listo? Tenemos otros países. Y en este tema de otros países, ustedes van a ver algunos platos que de pronto los conocen, otros que de pronto no sabemos qué serán, pero les hablo de la generalidad, digamos, el consumo del vino y los quesos, los pescados y los mariscos, vegetales frescos y cocidos,
conservas acorde a las estaciones de cada país, como les mencionaba, licores en general, el whisky, vodka, los licores a partir de frutas o semillas de fruta, caso como en Italia con el amaretto, con la almendra y la semilla de albaricoque, se obtiene el amaretto, como el caso del Williams en Suiza, el licor de pera, del Kirsch, que se hace de cereza, de la grappa de los italianos, un destilado de uva. Entonces son consumos de licores, pero ante todo con el momento oportuno para consumirlos. Quiero decir con esto un aperitivo. Entonces nos tomamos un licor antes de la comida para que se abra el apetito. Y luego que consumimos todos los alimentos, un digestivo. Entonces después del postre nos tomamos un licor como digestivo. Entonces tenemos un limoncello, un licor de limón. O tenemos, ejemplo, algunos lo han consumido aquí en el país, de pronto lo conocen, el Jägermeister, que el Jäger es un licor que es una infusión con hierbas, que ahora se ha vuelto popular consumirlo en la actividad social, pero ante todo esto es un puscafé, o sea, es un licor que se consume después de toda la orden gastronómica, de todos los alimentos. Entonces, licores en general es lo que también vemos en el consumo de otros países europeos. Los fermentos, lo que les hablaba como el chucrut, como la kombucha, como las lactofermentaciones, ¿cierto? Los vegetales que fermentamos, el té negro que se fermenta, en fin, muy popular en el último tiempo porque digamos que le han atribuido ciertos beneficios a nivel de la salud. El tema del consumo de vísceras, como los mostraba en el tema de los haggis, hablamos en Italia con el lampredotto también, que son vísceras de cordero cocidas con vino blanco y laurel y tomillo, eh, riñones al jerez, el caso del hígado, bueno, tantas vísceras que se consumen. Cereales, leguminosas procesadas, ¿sí? Desde luego el uso del trigo, el uso del centeno, ¿sí? Leguminosas procesadas, estamos hablando de las lentejas. En esta parte donde tenemos influencia árabe, libanesa en la cocina europea, pero que nos han enseñado al mundo a procesar productos como el garbanzo, como la lenteja, no solamente de consumo directo, sino cocinarlos y moler o moler en crudo para hacer ciertos pasteles como los falafel, ¿cierto? Como como el tajín o el hummus de garbanzo, ¿no? Ya un poquito más hacia lo árabe, pero también consumido en ciertas zonas de Europa. Las sopas frías y calientes, ya le hablábamos de las sopas frías, ¿cierto? Y desde luego, algunas preparaciones acá. Vemos esta imagen similar a una lasaña, y esto en la cocina de Grecia se llama moussaka, y es una lasaña que no lleva pasta, son capas de berenjena desamargada y asada. La intercalamos con una carne muy bien sazonada y salteada, carne molida de cordero, y le ponemos salsa bechamel y le ponemos queso, y eso es una musaca, que es básicamente una lasaña que no lleva pasta de origen de trigo, sino solo las capas son berenjena. Tenemos el fondue, como lo queramos llamar, de Suiza, donde tenemos una mezcla de mínimo 3 quesos maduros que fundimos, que le ponemos kirsch, que es el licor de cereza, que lo consumimos mucho en invierno, en las noches en Suiza, con unos cubos de pan que introducimos dentro de esta olla que tiene esta mezcla de quesos fundidos. Es una tradición suiza muy popular que indica que aquella persona que se le caiga por equivocación el cubito de pan dentro del queso, es aquel que tiene que invitar el vino a todos los que estén en torno a la mesa. El fondue, se sirve en el centro de la mesa. Es muy divertido, digamos, para integrar a las personas que están en la mesa, que con un trinché, como lo ven en la imagen, van introduciendo los cubitos de pan. A veces los mojamos también este pan en el mismo kirsch, que en el licor de cereza, y lo llevamos allí y sacamos el queso fundido. Normalmente acompañamos con vino. Al lado de la fondue tenemos una preparación muy importante de los países bálticos. Cuando hablamos de los países bálticos, hablamos de Estonia, de Lituania, de Letonia, y esta preparación es de Estonia y se llama Kilhernestega. Y esto es una lengua de vaca cocida, muy blandita, que queda luego cortada en láminas muy delgadas
y se sirve como ustedes lo ven allí con arvejas, ¿vale? Este consomé donde cocinamos la lengua, luego lo mezclamos con mantequilla, lo cocinamos y la servimos. Normalmente esta preparación, este Kilherrsgat se sirve frío, ¿vale? Entonces es importante que ustedes sepan algunos platos de otros países, este plato muy popular en Estonia. Al lado de este plato tenemos una preparación del norte de Europa, básicamente de Noruega, y estamos hablando del gravlax. El gravlax es un salmón curado, un salmón que le pusimos sal de mar, azúcar, eneldo y le ponemos esto frotando la pieza de salmón y contraponiendo dos filetes de salmón y en medio le ponemos esta mezcla y lo prensamos muy bien y lo llevamos a la nevera. Y pasado unos días vamos a ver que por efecto de la sal y el azúcar, este salmón se va a ver deshidratado, va a perder toda la humedad y va a quedar curado. Ahí simplemente lo que hacemos es cortarlo en hojas muy delgadas. Y como lo ven, con algunas hierbas aromáticas aderezamos y servimos. Es una preparación muy gustosa a nivel de aprovechar el salmón de manera directa, sin necesidad del fuego. ¿Sí? Tenemos preparaciones acá como la sopa que vemos abajo en la parte del costado derecho, en la parte de abajo, que se llama borsch. Y el borsch se consume en países como Polonia y es una sopa. Remolacha es el producto principal. Tiene fondo de carne y tiene una crema agria que se pone en la mitad, una crema muy parecida, digamos, a la crema con limón o al suero, ¿vale? Y esta es una sopa muy tradicional. Tenemos los piragis. Los piragis son unos pastelitos también que se consumen en Letonia. Entonces, unos pastelitos que llevan básicamente tocino ahumado o tocineta salteada. Y esta masa es muy especial porque esa masa la hacemos con harina de trigo, con queso crema, con mantequilla, con leche y levadura, sal y azúcar. Queda entre sal y dulce. Son unos pasteles deliciosos y adentro van a tener el ahumado y el sabor gustoso del cerdo en versión tocineta o tocino ahumado que le ponemos allí. Aquí tenemos la milanesa de ternera apanada, muy famosa en Austria, ¿vale? Muy, muy famosa en Austria, unas lonjas de ternera delgadas, muy bien sazonadas y luego apanadas y fritas. La vemos con una confitura allí de arándanos, por ejemplo. ¿Mm? Y al lado izquierdo, en la parte de abajo, esta preparación que ven como bruleado, como doradito, es el famoso bacalao que se consume en Portugal. Portugal es, digamos, un país consumidor de bacalao en diferentes maneras y es por eso que lo mencionamos aquí en otros países. Y acá les decimos a todos muchas gracias, apreciados aprendices. Me excuso que me extendí un poquito, es un tema demasiado amplio en lo concerniente a Europa, son muchos platos, es mucho que abarcar, pero yo creo que vale la pena, digamos, para que tengan cierta noción de una cocina tan nutrida como lo es la cocina europea. Pues, apreciado aprendices, de verdad, espero que eh, hayan aprendido el día de hoy algo nuevo. Eh, si tienen dudas, pueden nuevamente después escuchar o ver el video que va a quedar grabado como lo es de manera habitual. Y acá finalizo contestando algunas preguntas que tienen algunos compañeros. ¿Me pueden ayudar a explicar cómo hacer las actividades y subirlas, por favor? Vanessa, las actividades, pero digamos que tenemos que ver si hay algún tipo de actividad específica. Si una actividad, por ejemplo, es un foro y el foro simplemente es ingresar a el foro dentro de la plataforma del curso de cocina internacional y contestar dentro de la misma actividad que dice foro, escribir acorde a la pregunta que está designada para ese foro. ¿Listo? Hay otras actividades como lo que les decía, hacer la paella virtual, es dar clic donde dice preparo mi propia paella y ahí empiezo a dar clic en el orden de ingredientes que debo ir poniendo
para elaborar una paella, ¿sí? Entonces, digamos que subir las actividades más que nada tienen que ver con acceder directamente a las mismas e ir contestándolas según la pauta que está determinada de manera muy, muy sencilla en la plataforma. ¿Listo? Las encontramos directamente en las pestañas que están apenas entramos al curso de cocina internacional. A mano izquierda, ahí encontramos contenido del curso, actividades, foros, y ahí simplemente vamos accediendo. Listo. La de la paella está en las actividades de la semana 3. Actividades de la semana 3, actividad 3, ahí encontramos la paella. Listo. Quiero despedirme de ustedes antes de que se finalice de manera automática la sesión. Vale, apreciado aprendiz, de verdad, muchas gracias por su activa asistencia. Casi todos tienen muchos foros, me dicen, es verdad. Semana 1 y 2 son solo foros. Listo. Gracias a No, ustedes. profe, enriquecedor esa clase hoy, muy enriquecedor. Vale, muchísimas gracias. ¿A quién escuché? Jesús Araque. Vale, Jesús, listo. Gracias por su participación. Qué bueno que aprecien el contenido. La idea es esa. Entonces, señoras, señores, de verdad, muchísimas gracias por sus comentarios. Es con mucho gusto que estoy aquí para ustedes y nos veremos la próxima semana, el día martes a las 7 de la noche. Entonces, espero que tengan un feliz descanso. Una buena noche. El más bueno. Estamos hablando. Buenas noches y bendiciones.